Bueno, yo creo que hay algo que hacemos pues prácticamente todos igual. Recibimos la factura del luz o del gas, miramos el total y la pagamos. Pero pocas veces revisamos si la tarifa es la correcta, si tenemos contratada pues más potencia de la que necesitamos o si esa factura realmente refleja pues todo lo que hemos consumido, ¿no? En la luz normalmente pagamos por el consumo real, pero en el gas todavía pueden existir facturas estimadas. ¿Sabemos diferenciar una factura real de una estimada? ¿Sabemos leer nuestros contadores de gas? Pues hoy vamos a hablar de todo ello, de cómo entender mejor lo que pagamos, de cómo evitar pagar de más y de consejos prácticos para reducir el consumo energético en nuestros hogares. Nos acompaña Fernando Blanco, que es el CEO y fundador de la asesoría energética Ojo al Vatio, que está situada en el concello de Ames, en o Milladoiro, na Rúa do Agro da Madalena número 7, y que son expertos pues, en reducir el consumo de las facturas de la luz y el gas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Sara. Bienvenido de nuevo a nuestros estudios. Muchas gracias. Cuando vienes, ya sabemos que vamos a hablar de ahorro energético. Correcto. La primera pregunta es muy sencilla. Cuando nos llega la factura de la luz y el gas, ¿la entendemos? ¿Las entendemos? A ver, la mayoría de la gente no las entiende. Justamente decías, no, paga la factura y se olvida, ¿no? Pero aquí hay varios conceptos a revisar en ellas. Una, el precio del kilovatio. Es importantísimo fijarse bien que no estar pagando más de 0,13, 0,12, sino ya está pagando caro. No tener ningún tipo de mantenimiento contratado, que últimamente, no sé por qué, cada vez me encuentro más mantenimientos, no solo uno, incluso en factura, sino 2 o 3 en la misma factura. Y ningún coste oculto, pues costes de gestión, por ejemplo, que a veces lo suelen poner alguna compañía. Y lo comentabas, tema de potencias y optimizar la potencia. Es muy importante, el coste de la potencia ya tiene un coste de por sí en cada factura, y tener potencia contratada además pues es una pérdida económica bastante importante. En un piso más o menos normal y corriente, 4,6 kilovatios de potencia es más que suficiente. Me sigo encontrando con facturas de hasta 6-7 kilovatios de potencia. Lo que hacemos es optimizamos, hablamos con el cliente, le decimos si quiere perder derechos, y si le ponemos todo a 4,6 kilovatios y sin ningún problema, y al final lo que va a hacer es ahorrar. En la siguiente factura ya lo ve directamente. ¿Y cómo puede saber un consumidor si la potencia que tiene contratada es la adecuada? Ahí sí que es cierto que nos tiene que contratar a nosotros, porque tenemos que ver, entrar en el contador concretamente de luz y verificar concretamente y fehacientemente qué es lo que está, las potencias máximas demandadas. A veces algunas compañías ponen ese dato, Iberdrola la pone en un lado, Endesa la pone en otro, Naturgy la pone en otro, y al final tienes que andar buscando. Nos llaman, se lo revisamos, aprovechamos y le revisamos la factura y ya le decimos la potencia perfecta que está consumiendo, que al final es el dato exacto, el de distribuidora, que es el dato más fiable, que a veces las facturas el dato es erróneo. Claro, porque yo supongo que mucha gente que os visita también, pues una de las preguntas que os hace es, si consumo lo mismo prácticamente todos los meses, sí, debería pagar lo mismo. Claro, justamente, eso es lo que piensa la gente, pero no es concretamente así. Me pasó justamente ayer un caso que una señora me dice, no, yo le pago a la compañía y le pago siempre lo mismo. Claro, al final, si pagas un precio del kilovatio caro, vas a pagar siempre igual caro, al final. Si tú optimizas ese precio del kilovatio con un buen precio en el mercado, pues vas a pagar lo que consumes, ¿no? Si has pagado, pues este verano o este invierno has consumido bastante, vas a pagar más, y cuando vengan facturas más pequeñitas vas a pagar mucho menos. Al final va un poco, cuando consumes más, pagas más, consumes menos, pagas menos, pero siempre con ese precio optimizado del kilovatio, es importantísimo. Claro, y hablando de las distintas tarifas que hay en el mercado, ¿no? Hablamos de tarifa regulada y de mercado libre. ¿Cuáles son las diferencias para que todo el mundo lo entienda? Vale, a ver, la tarifa regulada es la tarifa, las 3 grandes compañías tienen tarifas reguladas, Naturgy, Iberdrola, Endesa. El problema de estas tarifas es que si el mercado sube de precio, esas tarifas suben de precio, y si bajan, baja de precio. Hacemos un cálculo estimativo que 3 facturas al año suelen ser baratas, y el resto, depende del mercado, porque vienen los inviernos y los veranos, suben de precios. Si se hace una estimación más o menos, dependiendo de cómo está el mercado de las tarifas libres, pues al final puedes conseguir en el mercado libre ahorro, porque el mercado libre lo que hace es incrementa, digamos, el precio de la potencia para bajar el precio del kilovatio. Y como tengas un consumo un poquito ya de 2.000 kilovatios, estés pagando unos 60, 70 euros en factura
para dar datos más o menos, o 50 y pico euros en factura, ahí ya empieza la tarifa libre a estar acorde. Si tienes un consumo pequeñito, pues la del mercado te va siempre a estar mucho mejor, porque al final la potencia mínima es la publicada en el BOE y al final vas a acabar ahorrando. Pero si ya te digo, si empieza a ser esos 50, 60, ya no te hablo 80, 90 y 100, ahí ya se va a notar mucho más, pero en cuanto más consumo tengas, el ahorro en una libre va a ser mucho más grande. Y en enero hubo cambios en el mercado de en la tarifa regulada, ¿no? Sí, en la tarifa regulada lo que ha sucedido es que ahora, como hacen el compuesto de la fórmula que tienen, parte va digamos, al mercado de futuros. Si el mercado de futuros está caro, esa parte del mercado, de lo que están haciendo el mecanismo que tienen ellos, va a subir de precios. Ahora mismo, te comentaba antes, hay una tensión con Estados Unidos e Irán. Irán es una tercera potencia mundial en petróleo y gas, y está el tema, bueno, supuestamente quiere tener el control de Estados Unidos sobre este petróleo y este gas, y bueno, hay un conflicto ahí. Se habla de posible, no guerra en sí, pero sí algún tipo de ataque, y al final eso que hace que el mercado se ponga pues patas arriba y los precios pues se disparen bastante, y estas semanas se van a disparar más si esto no cambia. O se ha tranquilizado un poquitín desde el jueves, pero en cuanto a esto, si realmente pasa algo y le sale mal a Estados Unidos, pues puede ser que los precios se pongan muy, muy altos. Muy altos, eso quiere decir sí, la factura también muy alta. Muy alta, sí. Si no tienes precios fijos bien fijados y bien marcados, con compañías, importantísimo esto. Hay muchas compañías en el mercado que dentro del propio contrato te pueden romper el contrato que tienes de un precio fijo, ¿no? Nosotros trabajamos siempre con compañías que no pueden romper los contratos, que por ley y por el contrato en sí no lo rompen, ¿no? Y claro, si el mercado se pone raro, estas compañías lo rompen, al final, claro, el cliente o la empresa va a tener un problema. Claro. Y Fernando, una pregunta. La factura de la luz normalmente es real, ¿no? Justamente, sí. Pero la del gas no, nos podemos encontrar con factura real y factura estimada. Sí, justamente. ¿Cuándo sucede esto? ¿Y por qué? Sucede porque los contadores de gas, concretamente, son más rudimentarios. Mira, os traigo uno aquí, a ver si que pesa un montón, pero que lo podáis ver. Esto es un contador de gas, que lo podéis tener en edificios y casas, aquí en la zona de Santiago, Bertamiráns y Milladoiro, bueno, y ciudades también, colindantes también, ¿no? Y lo que pasa es que es un contador más rudimentario y que hay que ir a hacer la lectura manual, ¿no? Lo normal en los contadores de gas, digamos que como vienen cada dos meses, son bimensuales, pues suelen ser casi siempre estimadas, ¿no? Tienes que pues cerciorarte que, bueno, pues que lo que te están cobrando sea lo real, porque puede llegar sustos. Hay gente que me llamó, es que me ha llegado una factura muy alta, pero si yo no he estado en casa, pues porque ha sido una factura estimada, y te puede poner incluso en la factura que es una factura real, ¿vale? ¿Y cómo podemos saberlo, si es real o estimada? Pues muy fácil. En las facturas viene el concepto de lentura anterior y posterior, digamos la de antes y la de después. Te tendrías que ir con la de después al contador que os acabo de enseñar y verificar que ese dato que tienes en el contador sea el correcto, o más o menos esté acorde, porque al final hay pasos de días en el transcurso del periodo de facturación, y que más esté más o menos bien, ¿no? Si en el caso que tú tienes, por ejemplo, en factura, pues ha consumido 5.000 kilovatios, pero en el contador pone 4.000, pues hay que hacer una reclamación con la distribuidora y darle la lectura. O sea que es muy importante revisar nuestros contadores de gas. Sí. Hay una aplicación que es muy importante, os voy a enseñar también aquí, se llama, a ver si la podéis ver aquí, se llama Yo Leo Gas, es de la propia distribuidora de Energia, que aquí es quien distribuye el gas. Esta aplicación lo que hace es que lo tenemos que hacer nosotros manualmente, ¿no? Nosotros entramos en la aplicación, es una aplicación que puede ser para cualquier persona, tanto en Android y en iOS, para iPhone, pues tú te la descargas, te registras con tu DNI. Casi siempre al registrarte con el DNI te identifica tus suministros que tienes en la zona, les puedes poner nombres, pues casa de verano, casa de la playa, mi casa o lo que quieras, ¿no? Le pones lo que quieras. Y ahí exactamente lo que haces es automáticamente entras en una fase del contador que pinchas en el CUPS, concretamente del suministro,
y te vas a sacar la foto. Vas al contador, como os he enseñado en este caso de nuevo aquí, en esta zona de aquí, y con el móvil quitas la foto a estos dígitos, la cámara detecta lo que vienen siendo los dígitos de consumo y le manda a la distribuidora, le manda la lectura cada 2 meses. Si lo haces siempre así, nunca vas a tener ningún problema. O sea que recomiendas Sí. 100% descargarnos Sí, la esa aplicación y estar pendientes de nuestras lecturas del contador de gas, que puede parecer una cosa pues complicada, pero que no lo es. No, es muy fácil. Ya ves que esto al final es una app, es muy sencilla e intuitiva, sacas foto, vas al contador. La mayoría de contadores, si son de casa, pueden estar algunos sucios, se limpian un poco lo que es el cristalillo que tiene y listo, no hay ningún problema. Más en los negocios también se puede hacer igual, porque hay empresas que consumen gas y que se debería hacer también esto. Esto es más coger el hábito para que nunca te llegue un susto, porque realmente en las facturas a lo mejor te llega estimada y te llegan pues facturas altas, en la siguiente suelen ya regularizar en la sexta factura, digamos en la tercera factura que es bimensual, ¿no? Y regularizan y te pueden llegar a devolver dinero, pero es un encordio, pues lo que te comentaba antes, ¿no? Que te lleva una factura y que sea muy alta. Claro, y si detectamos esas facturas estimadas, pues porque vemos que estamos pagando un montón y que no se corresponde, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos reclamar que no está correcta la factura? Vale, lo que hacemos en estos casos, o puede hacer el cliente si quiere, llamar a comercializadora, comentar el caso y te da un correo electrónico para que le mandes en el gas, en este caso, pues la foto y en la luz incluso el vídeo, de 50 y pico segundos más o menos para que te coja los 3 periodos de la energía, se lo mandas a la comercializadora y en este caso pues ya la comercializadora pasa el dato a la distribuidora, corroboran datos y luego te autofacturan en la siguiente y te devuelven dinero. Bien. Puede pasar, estas cosas suceden más de lo que nos pensamos, porque a mí me suceden clientes que me llaman, se reclaman y se acabó. Claro. Bueno, recomendación entonces, yo leo gas, bajarnos esa aplicación y estar pendientes pues de nuestros contadores de gas, de simplemente mirar ese dato y es muy fácil. Es una cosa muy sencilla. Sí. Fernando, sois especialistas en asesoría energética. Uh-huh. ¿Qué hacéis cuando alguien os manda la factura de luz y gas? Vale, lo primero que hacemos es verificamos un poco hábitos de consumo de cada cliente, verificamos que en la factura no vengan nada raro, como te comentaba antes, y a través del hábitos de consumo buscamos en el mercado contractual pues cualquier tipo de tarifa que le encaje al cliente, buscando siempre el ahorro energético al kilovatio, ¿no? Pues si el cliente consume más, por ejemplo, en los fines de semana, buscas una tarifa tipo la que teníamos antigua, que es la tarifa de tramos horarios, la que teníamos con los cargadores de los radiadores que cargaban de noche. Pues esa tarifa está adecuada para este tipo de gente que pues consume de noche o tiene coches o que tiene, por ejemplo, coches eléctricos que están ahora tan demandados y pues cargan de noche, pues de 12, digamos, de todos los días de la semana pueden cargar de 12 de la noche a 8 de la mañana y sábados, domingos y festivos nacionales las 24 horas. Y ahí ejecutan pues una tarifa pues que en el mercado contractual está en 7 céntimos. Y claro, al final, si llevas a rajatabla, entre comillas, un poco ese hábito de consumo, porque al final el coche pues tiene su propio consumo y consume, el que lo usa al final va a consumir de él, el hábito ese de consumo sobre este tipo de tarifas ahorra bastante en ese periodo de transición, ¿no? Empresas, pues un poco lo mismo, ¿no? A nivel restauración consumen mucho en el P6, que es lo mismo que el P3, el Valle que conocemos, y buscas el hábito. Si no, por ejemplo, si consumen más o menos lineales por el horario laboral, pues buscas tarifas más planitas, más que tengan buenos precios de arranque de P1 y P2, que por ejemplo esos son los precios más caros del mercado, suelen ser siempre diciembre, enero, febrero y julio, porque tienen los peajes más altos y claro, al final llegan esas facturas, siempre me pasa alguna vez, ¿no? Que me llega un cliente, es que me ha llegado la factura de este mes cara, ¿no? Te ha llegado la factura cara porque el periodo de transición de este mes es caro de por sí por los peajes que ya dentro de la propia fórmula lleva mayores el propio periodo de energía. Claro, con un estudio energético como el que realizáis podemos ver mermado ese consumo, sí, o sea, de lo que pagamos, vamos, sí, básicamente. Sí. A ver, más o menos últimamente, más o menos, estamos cualquier tipo de empresa que estamos revisando, para darte un dato en euros y en metálico, pues en torno a los 1.500, 3.000 euros de ahorro le estamos ofertando más o menos a empresas. Hay alguna que está muy bien optimizada, que está bien, que se lo comentamos igualmente, agendamos para la renovación, pero la mayoría, ya te digo, entre 1.500 y 3.000 euros más o menos estamos dando ese tipo de ahorros. Hay algunas que son de locura, una hace semana y media, 10.000 euros, porque nunca la miró,
y al final, pues si nunca la miras, pues que sigue 10.000 habiendo. euros anuales. 10.000 euros anuales, sí. Wow. Mm. Es Es dinero, dinero, ¿eh? es dinero, es Sí, dinero, sí, es sí, dinero. sí. ¿Y a nivel de consumidores? A ver, yo hago un cálculo a nivel consumidor de hasta 500 euros de ahorro anual. Las hay que gente que ahorran 100 euros, que ahorran 200, 300, 1.300, pero la media está entre los 400 y 500 euros mensuales. Bueno, dinero que nos podemos ahorrar pues para gastar en cualquier otra cosa de nuestro bienestar. Sí, justo, y justamente. que se puede ahorrar simplemente mirando pues Sí. si estamos pagando correctamente por lo que necesitamos, si tenemos la tarifa adecuada, si no. Justo. Bien. ¿Y dónde os pueden encontrar para llevaros pues las facturas de la luz y el gas, por ejemplo? Pues como comentabas, igualmente estamos en el Milladoiro y hemos abierto un punto de venta bajo cita previa en la calle del Hórreo, justamente el número 19, donde está el Banco Mediolanum, unas oficinitas. Tenemos un punto de atención al público, pues que la gente de Santiago que nos quiera citar allí, solemos subir bastante a Santiago, así que estamos aquí al lado y bueno, hemos decidido abrir ese punto de cita previa para cualquier cliente que quiera venir, sea empresa o particular, y al que se arrima junto a nuestra y sin problema, y vamos, lo tendemos de maravilla, vamos. Simplemente hay que llevar la factura, la última, ¿no? La de luz con la última, y gas. justo. Y hacéis ese estudio energético. Gratuito. Y ya sabes si ese consumidor tiene ahorro o no. Porque puede ser que no. Que puede ser, que se dé el caso, oye, pues estás bien, te lo decimos, no te muevas, espera siempre a la fecha de vencimiento, porque ya te digo, siempre en las fechas de vencimiento de los contratos, los precios los aumentan y si no estás pendiente, pues en ese cambio de transición de la renovación, pues ahí siempre suele haber un aumento en precios de 3, 4 céntimos y hay que estar pendientes. Claro, y hay perfiles que suelen estar pagando de más, o sea, perfiles que digas, creo que según veo pues tu perfil, ya sé que vas a estar pagando de más. Ahí no lo tengo tan controlado aún, pero pues que como cada factura que nos llega le damos ahorro, es que claro, hay tipos de personas, pues por ejemplo, que les da igual la factura. Me llegaba un señor otro día a la oficina que lleva pagando 100 euros al mes, más o menos, en tarifas planas, que no las recomendamos, porque la tarifa plana está aportada a un consumo y este cliente pues consumía mucho menos. Personas mayores están también pagando siempre de más, no revisan las facturas. Ese sí que es un avatar concreto de que, pues y aparte concretamente este señor tenía además dos mantenimientos que le habían metido y dices tú, pero vamos a ver, si esta gente nunca los va a usar, ¿no? Ni saben ni lo que es y a veces hasta funcionan regular, ¿no? Yo nunca los aconsejo. Exceptuando lo mejor el tema del gas, que pues tiene esa pequeña variante de que si año a año quieres revisar la caldera, pues bueno, ese es un único que puedes comentar, pero bueno, siempre a cargo del cliente, que el cliente lo sepa. El resto, ya te digo yo que no vale para nada. Y también imagino que es importante revisar los vencimientos de contrato, ¿no? Siempre. Importantísimo. Es la parte más importante tanto de un particular como nuestro trabajo, la revisión de los suministros a nivel anualmente, porque ya te digo, te comentaba, ¿no? Siempre van a incrementar el precio entre 3 y 4 céntimos. Porque las compañías, las ofertas estas puntuales que sacan, nunca las dan soportado por el coste de la energía. Al final las compañías captan clientes, van a renovar al alza y de estas ofertas de 9 céntimos que tuvimos el año pasado, están renovando a 0,14, 0,15. Si no te das de cuenta, si no llamas, a los clientes les indicamos, te va a subir, porque nos indican las compañías, sabemos ese dato, te va a subir a 0,14. Y justamente cuando hacemos el cambio, ven que es un día a lo mejor que le han facturado 0,14, y mira, te lo hemos comentado, ¿no? Que te han subido a 0,14 y ya buscamos otra alternativa en el mercado con otra comercializadora y te cambiamos isofacto, vamos, para que no te pase esto. Muy importante, revisar el vencimiento de los contratos. Y Fernando, dame unos consejos para que podamos reducir el consumo energético en nuestros hogares. Vale, como siempre digo, aquí la parte más importante es eliminar el consumo fantasma, televisores, consolas, cargadores conectados, el microondas, por ejemplo, que tenemos con el reloj también es importante porque todos los microondas están encendidos y te ponen el reloj puesto, incluso el horno, ¿no? Esto lo solventamos con enchufes inteligentes o regletas con lo que son con los standbys que tienen, con los interruptores. Luego siempre el tema de la iluminación LED. Si tienes iluminación antigua, ahí estás ahorrando un 90%, porque digamos que las luces LED ahorran muchísimos kilovatios consumidos. Luego nos iríamos a los electrodomésticos eficientes,
a los A+, por ejemplo, también esos tienen bastantes ahorros. Y estos días de sol, por ejemplo, intentar aprovechar la luz natural para encender la mínima luz posible, aprovechar esa luz, y cuando te vas de casa, parece una tontería, pero apagar las luces. Porque yo sé de más de una persona que se va de casa y deja la luz encendida. Apaga la luz, no te cuesta nada, que es un simple hecho, es un botón, le das, y te digo que mucha gente se olvida, ¿no? Con la luz natural, por supuesto, persianas levantadas, que es súper importante, y ahí también empieza a haber un ahorro bastante considerable. El tema de la calefacción, por ejemplo, en verano e invierno, ahí lo normal es pues termostatos inteligentes o programables para, en verano, por ejemplo, tener una temperatura entre 24 y 26 y en invierno entre 19 y 21 grados. Esto lo logras con este tipo de dato, pues un 7% menos de ahorro energético que te pueda dar. Si tienes radiadores, no los cubras, libéralos, que fluyan el calor por el radiador, sea el que tengas, pues el de fundición, aluminio o metálico, o lo que tengas en casa. Y luego el tema todo relacionado con obras en viviendas. Digamos, aislamientos en este caso, eficiencia a largo plazo, todo relacionado con cambiar las ventanas, ponerle burlete a las ventanas y a las puertas, importante, para que no transfiera ese pequeño aire que a veces en algunas puede venir. Aislamientos en techos también, en las fachadas de las viviendas o comunidades también, que están haciendo últimamente en Santiago. Hay bastantes empresas que están haciendo bastantes rehabilitaciones de este tema. Y más o menos si haces todo esto, pues puedes optimizar mucho mejor tu factura de la luz y bueno, al final ahorrar dinero. Y como dato que se me olvidaba, las placas de inducción, que lo tenía aquí apuntado, consumen un 20 o 40% menos de energía que el resto. Bueno, yo me he quedado también con lo del reloj en el microondas y en el horno, porque yo tengo que reconocer que nunca, jamás, lo tengo siempre encendido. Siempre está encendido. Siempre. Y el del horno, siempre. Horno y microondas encendido. Y ¿qué pasa? Que si llegas a casa te vas a ver el puntito en la tele, en la consola. Claro. El otro que está enchufado, al final, pues por ejemplo, también la wifi, que siempre está encendida, ¿sabes? Al final es algo que está funciona las 24 horas, y como empieces a hacer 4 o 5 cambios, lo normal es empezar con 3. Ahí empiezas con 3 cambios y vas aumentando. Pues meto el cuarto, reviso las ventanas, los burletes, que es algo sencillo a nivel de... Pues eso, pues si eres manitas o lo haces, o si no llamas a alguien, o los seguros, por ejemplo, ahora creo que incluyen el servicio de manitas, aprovéchalo y ponlo y aprovecha este tema, y sí que vas poquito a poco, o sea, que paso a paso. Todo suma, sí, claro. todo suma. Todo suma, pues paso para a paso. Reducir el consumo energético, que también están las horas a las que es más barato. Justo, por ejemplo, poner una lavadora o el lavaplatos. Justamente, si todo te lo llevas, como comentaba antes, a lo que es al tramo valle, claro, el fin de semana las 24 horas, los nocturnos, lo dejas programado, esa lavadora la dejas programada por la noche. Ahora mismo hay gente que se está ahorrando con el tramo horario, con la tarifa de tramos horarios, mucho dinero, pero mucho dinero, muchísimo dinero, porque se adecua mucho hacia esa sección, y al final pues acaba ahorrando un pico más grande de lo que nosotros incluso le hemos presupuestado en el ahorro. Pues aún le va a llegar mucho más ahorro, porque se está cerciorando que está consumiendo a 7 céntimos, claro, que eso está por debajo de mercado. Muy importante, las horas más baratas de Justo. Consumo energético. Pues Fernando, que hemos aprendido un montón de cosas hoy contigo, desde leer el contador del gas hasta conocer las diferencias entre factura estimada y real, un montón de consejos energéticos. Y pues para todas las personas que nos están escuchando o viendo a través de nuestra página de Facebook y que quieren que les podáis revisar esas facturas de la luz y el gas, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Pues a través de la web, ojoalvatio.es, ahí tenemos en la propia home de la web, puedes dejar tus datos, incluyes tu última factura de luz y de gas, y ahí ya te contactaríamos, o nos llamas por teléfono al teléfono que aparece en la web. Y gente que si no, pues hay mucha gente que ya me llama oye, te llamo de parte de un amiguete, sin problema, pues comparten los teléfonos, ¿no? Lo mismo, sin problemas. Pues muchísimas gracias, Fernando, ha sido un placer recibirte de nuevo aquí. A ti, Sara. Gracias.